Saludamos desde este patio emblemático del Realejo Alto, pues y damos comienzo a la primera tertulia de las fiestas de mayo, donde queremos ahondar un poco más en la esencia viva de las fiestas, en la parte más humana de las fiestas, a través de protagonistas que otros años han estado implicados y que siguen implicados ahora con otras funciones. En primer lugar, agradecer desde el área de fiestas del Ayuntamiento de Los Realejos a Germán Fuentes por prestarnos este lugar donde estamos en esta tarde para hablar de estas fiestas tan importantes para nuestro municipio. Presento a las personas que esta tarde compartimos mesa y mantel. En primer lugar, a Alfonso Fernández Molina, a José Domingo Hernández Grillo, a don Antonio Hernández Oliva, quien fuera párroco de la comunidad parroquial del Apóstol Santiago entre el año 81 y el 2013, a Zenovia López Fuentes y a Germán Fuentes, anfitrión en esta tarde. Damos comienzo con una serie de preguntas, de temas abiertos para dar comienzo, ya les digo, a esta tertulia. Y dejo en el aire la primera de las preguntas. ¿Cómo recuerdan ustedes el Día de Cruz en su niñez? Bueno, si quieres soy el primero, Manolo. Pues yo lo recuerdo desde los años 50, ¿no? Mediados de los 50, que es cuando ya uno tenía una edad que podía asistir, ¿no? Y sobre todo porque acompañaba a una persona muy entrañable de mi familia y que vivía la cruz inmensamente, como era conocida como Juanica, ¿no? Pues ir por las tardes a ir preparando todo lo que correspondía a los enrames de la calle, que se hacía en aquellos momentos con papel, con caña y demás. Y eso era, pues ya a lo largo del año era una propia fiesta lo que se vivía ya todas esas tardes cuando se iba. Llegar el día 3 de mayo, pues era algo espectacular. La noche antes del 3 de mayo se comenzaba el enrame. Y una cosa muy curiosa, en aquellos tiempos no se abría la puerta de la cruz. El enrame se hacía a puerta cerrada y era un verdadero secreto. Incluso se hacían recorridos y demás de una calle a otra, pero la cruz no se veía hasta el día siguiente y eso era la incertidumbre de la presentación de lo que eran esos enrames. Y llegar por la noche, el 3 de mayo, a los fuegos era algo, no es lo de hoy. Hoy tenemos un espectáculo de color, de explosiones y demás. Aquello era lluvias de cañones y voladores y se cronometraba el tiempo para saber cuál echaba la lluvia mayor y ese era el que ganaba digamos, esa competición entre las dos cruces. Había unos piques terribles en eso, lo que era ese mes de mayo entre una gente de la calle del Medio y la calle del Sol, aunque fueran muy amigos, esos días parecía que la efervescencia de la pasión salía a flote, ¿no? Yo recuerdo a Manolo el cartero, que era un apasionado y vivía en la calle del Medio, que procedía de la Orotava, cómo al repartir las cartas por la calle del Sol tenía enfrentamientos con gente también muy apasionada de la calle del Sol, como era Agustina, o doña Agustina, que vivía allá, o vive su familia al lado del colegio Nazaret. Y también recuerdo otra cosa que eran verdaderas locuras. O sea, por ejemplo, empezar a llover esa noche, el fuego no ir saliendo con fuerza y la gente de la calle, por lo menos de la calle del Sol, ir con pólvora tirándole delante para que no perdiese fuerza la lluvia y pudiese continuar el espectáculo ese de ese fuego de trueno. Yo quisiera, alejándonos del tema fuego, una cosa que ha variado totalmente, lógicamente con la innovación del tiempo van cambiando, es que, y de esto Germán se acordará bastante, de la misma manera que ahora, digamos, el enrame o la decoración de las calles, pues se coloca desde días antes y permanece inalterable, se enramaba de forma general 2-3 días antes del 3 de mayo, pero ese día, el día 3, desde las casas se sacaban macetas con unas cañas y unas flores de papel que previamente habían sido confeccionadas conjuntamente y luego se repartían entre los vecinos, y es lo que le daba la vistosidad y la alegría a ese día. Efectivamente. Yo recuerdo también eso mismo que está diciendo Grillo, que
eso, el de hacer el enrame, se pegaban los papeles con poliada, se hacía con poliada, con papa. Y yo recuerdo de muy niña pues irme pues con las mayores que eran de la calle, pues las Padillas o las de Casa de Matilde, y o sea que a mí desde chiquita pues me vincularon en entrar en todo ese manejo, y o sea, efectivamente, como dice Grillo, el último día, ese día por la mañana, es cuando hacíamos la sorpresa de sacar las macetas con las cañas, las flores hechas de papel, y entonces a ver qué calle era la más bonita. Entonces ese era, a ver la sorpresa que tiene la otra. Y entonces ese era el pique así y además antes los fuegos no era tanta fuego de exhibición de fuegos de colores, sino muchos voladores, mucho ruido, voladores y cañones. Y eso era lo que era la fiesta en ese entonces. Ha cambiado mucho, por supuesto. Pero en ese sentido yo creo que también el pique del enrame de las capillas también ha ido variando. Sí, También, claro. Pero podría aportar puntualizar, mucho. Sí, porque además yo creo que él ha participado en muchísimos enrames, por lo menos de la calle El Medio, ¿no? Perdona, Y también, Calle que Sol también. Germán llegó a hacer los mismos años la decoración de ambas cruces. y las de la iglesia. de la iglesia. En Ramabar salíamos de una con Alejandro, por supuesto. Sí, sí. Hay que contar con Alejandro, ojo. Estamos hablando de Alejandro Salazar. Y se salía a pedir, por ejemplo, ahora se compran las flores, antes se salían por las casas a pedir las flores para enramar las cruces, y dependía de lo que venía, pues un ramo de una cosa, un ramo de otra, y eso es lo que yo recuerdo, cuando le enramaba Estela, mi tío Isidro. Asterio ahora lo tendría más complicado porque no podría proyectar con antelación cómo iba a ser la decoración de la cruz, porque es lo que te iba llegando sobre la marcha. Sí, exacto, era así. Y me imagino que ustedes vivieron, y aquí don Antonio puede pues comentar un poco más sobre ese asunto, la pérdida de la procesión de la mañana y la recuperación de esa procesión. Sí, bueno, de esos... A ver, cuando yo vine aquí, la procesión de la mañana no existía ya. En eso, ¿no? Que quede por sentado. Después, pero sí me acuerdo muy bien de mi primer año, que ya estábamos con la iglesia cerrada, ¿no? Y entonces recuerdo que en las capillitas antiguas que estaban detrás, en la capillita norte, ahí enramamos la cruz, y yo veía que dieron las 4, las 5, las 6 de la tarde, y no llegaba un Dios a ponerle a la cruz bendita un ramo de flores. Eso, ¿no? Y era que la cruz la enramaban, por lo visto, unos señores de Los Realejos que tenían promesa de enramar la cruz, ¿no? Y venían por la tarde, le ponían las 4 floritas allí, se le ponía el sudario a la cruz que ya estaba puesto, y de allí la cruz, yo recuerdo de allí la cruz, se rezaba o rezamos antes el rosario, y con la misma ya la cruz para sacar en procesión, que era un follón. Para sacar la cruz en procesión era un follón, que si la cruz tenían que venir a sacar los chicos de la calle del medio, venían, En esa época era al revés. Al revés, sí, es verdad. Era al que revés. tenían que venir a sacar la cruz de la calle del medio, porque los de la calle del Sol estaban preparados para hallar los fuegos de recibimiento y todas después esas se cosas. cambiaba. Sí, sí. Y después, otro rollo, el de la famosa entrega, que hoy es el pique dichoso, habría muchas cosas que hablar. Porque yo me vi con la cruz allá, varias veces allá arriba, que no había quien la sacara al límite de la calle. No había. Un año me jugaron una pasada, que no... que me enfadé con Julio y eso porque
porque llegaron allí en plena exhibición de fuegos de la calle del Sol, se llevaron la cruz para la calle del Medio. Y cuando yo llegué allí a buscar la cruz, y dije, uy, ¿la cruz dónde está? Sí, y era que ya se la habían llevado y la habían puesto allí en la carretera de Ico del Alto Natrava para allá. Pues por eso. Pero sí, Germán, que yo me acuerdo del hecho, pero tú te tienes que acordar más de quién era ese matrimonio o esos señores. Don Antonio, cuando usted ya llegó, antes la cruz la enramaba la tía de Carmela, Sí, Rosario. Doña Rosario, sí, eso, y la Virgen de Remedio. Y a las 7 de la tarde venían las flores que se las traía el tío de Servando de Santa Cruz, que hizo una promesa cuando fue a la guerra, que él le pondría las flores hasta que viviera. Y eran las 7 de la tarde y las flores sin llegar y aquella cruz tiesa allí. Sí. Yo quisiera hacer una aportación a lo que dijo don Antonio ahora. También quisiera decir una cosa, ¿no? Que mis primeros contactos con el Realejo, sin pensar yo de ser sacerdote ni nada, yo me acuerdo venir el 3 de mayo con mi tío Teodoro, desde la Perdoma caminando hasta aquí, para ver la procesión y ver los fuegos. Y íbamos nosotros a una distancia, por ejemplo, si la cruz estaba en la capilla, nosotros estábamos todavía abajo empezando a subir la cuesta para arriba. Porque a mi tío tampoco le gustaba mucho meterse en el fango de los fuegos, ¿no? Eso, ¿no? Y vine unos cuantos años yo a eso, ¿no? Después me he enterado de cosas, de anécdotas y de cosas ya pues, pasando los años que también hay mucho. Mira, Manolo, de lo que cuando empezó don Antonio hablando, de que es verdad, que eran los de la calle del Medio, sacaban la cruz a lo largo de la calle del Sol y luego a la inversa, se acabó con eso por un motivo. Eso generaba unos montones de polémica, porque decíamos, ¿no?, en aquel entonces, que la gente que cargaba la cruz, en este caso los cargadores de la calle del Medio, iban demasiado deprisa para terminar rápido el recorrido de la calle del Sol y no nos daba tiempo a quemar los fuegos con tranquilidad, ¿no? Y para poner fin a eso, dice, bueno, cada uno en su calle y ya está. Sí. ¿Y el momento de la recuperación de la procesión de la mañana? El momento fue Alejandro. Alejandro. No, espérate, Alejandro solo no fue, porque Él intentó, perdón, don Antonio, Sí. él intentó hablar con usted para poder volver a sacar la cruz al mediodía. Sí. Ahora usted ya. Visto ya eso, hubo no solamente la idea fue de Alejandro, sino de gente mayor, por ejemplo, don Gregorio, me estoy acordando, el padre de Asterio, me acuerdo. Usted sabe que en la iglesia quien estábamos era Alejandro, yo y mira, don Isidro, qué sé yo, unas cuantas personas de una calle y de otra. Creo que había más gente allí que cargaron conmigo de la calle allá que de la calle de aquí, creo, me parece, pues yo, hombre, tuve la buena suerte de que a los 3 meses de estar aquí, la iglesia se me caía. Y tuvimos que cerrar y eso, pues, y dedicarnos 4 años al tema de la iglesia, fue todo a lo que yo me dediqué de lleno, ¿no? En ese sentido yo creo que ha quedado claro que el Día de Cruz ha evolucionado, se ha organizado de una manera, pues, a pesar del pique, se ha organizado y bueno, ya hoy, bueno, lo que dice don Antonio, de esa entrega que se hace entre una calle y otra, ya eso está como más controlado. Sí. Y quisiera concluir eso, que entonces me pidieron y yo, pues le dije a Enrique, siéntate ahí que vamos a dictar una instancia que vamos a pedir la recuperación al obispado de la cruz, ¿no? Entonces me acuerdo que me dirigí a don Luis Franco. Don Luis Franco me dijo, vaya a hablar con Mauricio, y Mauricio me puso allí mismo detrás, se sentó a la máquina y tal, concedido como se pide.
¿Con qué condiciones? Me puso algunas condiciones que también ya iban en el papel, que se estuvieran las calles de echar fuego, que la gente que le pidió le gustaba que se sacara la procesión, pero que no tuviera el rollo de lluvia ni de nada de eso, ¿no? Sin embargo, tengo que decir aquí que no con ánimo de ofender a nadie, la calle del Sol, la calle del Sol no, la calle del Medio, siempre echaba sus estacazos, sí, al pasar la cruz. Sí. Porque es la mejor. Y desde ahí, gracias a Dios, la procesión de cruz fue un éxito en eso, ¿no? De eso, de gente y de todo, ¿no? Y cada vez más, sí. Bueno, ya saliendo de la fiesta de cruz, el año 76 fue un año clave, ustedes todos fueron protagonistas de él, en este caso pues don Antonio ni yo, pero en el año 76 pasó un hecho de la unificación de las fiestas y empieza a denominarse como Fiestas de Mayo. El año 76 es curioso porque es un año después de un cierre de un ciclo político en España, comienza la transición. Se podría entender como una apertura de miras, de una apertura diferente a aquella tradición que venía vinculada en ciertos aspectos a organizaciones vinculadas con ese régimen. O las Fiestas de Mayo fue un año casual que había que unificarlas, ya estaban unificadas anteriormente pues la Virgen de Remedios y San Isidro, si es verdad, pero ya en ese año el programa es conjunto y la cruz también ya protagonista. Eso era, Manolo, perdona, el tema de unificar las fiestas se hablaba desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y lo que es importante desde mi punto de vista es que siempre la fiesta de cruz, a pesar de estar en los programas de cruz, sigue manteniendo su idiosincrasia. Porque yo soy del parecer de que si llegase el momento que perdiese esa condición, dejaría de existir la fiesta de cruz. Por lo tanto, yo creo que fue un verdadero acierto el que estuviese así en ese sentido. Ya se unificaron los programas de la fiesta, llamándose Fiestas de Mayo, y como tú bien decías, ya algunos años antes, pues ya se había unificado la fiesta de Remedios, que se celebraba el 8 de septiembre, y en la octava, que empezó con una procesión, se hicieron 2 y acabó siendo 3, por una circunstancia muy especial. Hubo una época que en la tercera procesión había un sacristán que tenía una hija, se llamaba por cierto Remedio, era la época de las enfermedades de la pleure, del pulmón y demás, y le pidió a don Carlos Delgado, que era el sacerdote de aquella época, que si la podía llevar porque era muy devota de la Virgen de Remedio. Y entonces la costumbre que hay ahora de llevar la Virgen hasta las puertas del lomo viene desde aquella época que se celebraba también la octava de la Virgen de Remedio. Y respecto a lo de el cambio político, si tuvo alguna influencia o no en la fiesta, yo creo que no. O sea, a nosotros vivimos esa época y fue casualidad que coincidiera el comienzo del periodo democrático y la unificación de las fiestas, pero no fue por ningún motivo político. Ni noté ningún cambio en el discurrir de las mismas. Bueno, las fiestas se mantenían más o menos al margen. Es que las 3 fiestas eran totalmente distintas, no tenía que ver una con otra. Lo que pasa que con el tiempo ya no había presidente para 3 fiestas. Ese es el clave de que la uniera. En la década de los 70 hubieron momentos de crisis con el tema de la fiesta. Hubieron gente que no había ni para hacer la fiesta. De hecho, no recibía ni subvenciones del propio ayuntamiento. Al principio de los 70. Sí, al principio de los 70. Te estoy hablando hasta el año 70, la primera parte de los 70, hasta el 75, 76, que se daba un dinero para las fiestas del Carmen, porque creo que ya en esa época incluso habían hecho la comisión esa o la Asociación Cultural Virgen del Carmen, y sin embargo, la fiesta de San Isidro no tenía ninguna subvención, o tenía una aportación pero que era ridícula. Hubo un concejal en aquella época,
don José Monge, conocido Pepe Monge, que además era la persona que año tras año hacía el arco en la puerta de la iglesia para la fiesta de San Isidro. Por su empeño en un pleno logró que se diese una subvención, creo recordar, de unas 500.000 pesetas o algo así. 500.000 pesetas, año 76. Y a partir de ahí ya se vino manteniendo ese tema hasta que ya definitivamente pasó a manos municipales el tema de la fiesta. Vamos a ver. San Isidro siempre se la daba a los ganaderos y a los que tenían terreno. Esos eran los que hacían todos los años la fiesta de San Isidro. Después ya empezó un poco a diversificarse más. Y comisiones de fiesta, por supuesto. Un año sí y otro también, todos los años los mismos, ¿o no? Sí, era repitiéndose año tras año. Y aparte de eso había una cuestión que eran los proveedores y que, como dice Germán, la gente que tenía agricultura y finca eran los que venían el día de San Isidro de la romería a traer el dinerito recogido para aportarlo a Sobre la que fiesta. traía el dinero, traían su ganado. Efectivamente. Exacto. Con respecto... Una cosa general, como vamos a hablar, me imagino, de la década de los 70, Sí, sí. esa época es trascendental en las fiestas, y no por curiosidad. En ese año, aparte de la unificación y pasar a ser fiestas de mayo, fue el primer año de la romería chica, el primer año del certamen de vino, el primer año del baile de mago. Con respecto al baile de mago, y ya pues también entroncando con la vida cultural que ha conllevado la creación desde principios del siglo XX del Círculo Viera y Clavijo, ¿cómo comenzó el baile de magos? Y ustedes pues lo pueden contar mejor que nadie, ¿no? Germán y yo vamos a hacer una narración porque fuimos parte de ese origen, del germen. Y hay que empezar con sinceridad, que fue, Germán, una casualidad. O sea, no fue una cosa premeditada, ni siquiera estaba en el Y programa. el payón también. Fueron Empezaron a hacer la comida y... No había comida cuando eso. El 25 de mayo del 74, sábado, estamos hablando del baile de mago. Baile de mago. Perdón, me estoy yendo. No. Yo dije, déjame ver por dónde va a Estaba salir. yendo a la romería chica. Ah, amigo. Déjame ver por dónde va a ir. Sí. Pero del baile de mago. El baile de mago empezó en el 74. Sí. Y- Cosa prácticamente se le debe también a tu tío. Sí. Porque las fiestas dependían del dinero que se sacaba del baile de mago. Ojo, Sí. ojo, Sí, que mucho dinerito llevábamos para la caja de ahorro que estaba enfrente. Bolsa. Mucho dinero. bolsa. A lo largo, Bolsas a lo largo de la billetes. noche. Ahora te contamos. Ya. Es verdad. Eso fue en el año 74. En la sede del círculo. Sí, Sí. Pero no lo organizó el círculo. No, Lo organizó La fiesta. comisión de fiesta. Era lo que decía Germán, era un ingreso para poder hacer la las fiesta. fiestas dependían todo del dinero del baile mago. Y de manera, me entiendo, que la entrada costaba un dinero. Sí. Más las consumiciones. No, de eso no había nada. Dentro no había que pagar absolutamente nada. Mira, en ese año, que fue el 74, fue un baile aceptablemente de público, pero no fue una cosa... Bueno, Germán tiene fotos. Perdón, ahora te la muestro. No fue una cosa extraordinaria, Manolo. O sea, no fue ni siquiera los organizadores. Estoy seguro que en ningún momento pensaron... El primer baile de magos. Bueno, la gente y la que iba bailando... dentro. No, mira que había, las sillas baile. Mira la gente lo que había en el baile. Mira lo que había ahí. Los organizadores no pensaron en ningún momento el éxito que luego iba a llegar. Ese año fue un baile y nada más. Luego los ventorrillos ya empezaron al año siguiente, se fueron introduciendo los ventorrillos y ahí empezó el boom. Y el boom llegó a tal que en el año 88 y en el año 89 la sede del círculo era insuficiente. Ocupando todas las plantas, era insuficiente. Y entonces se cortó la calle, se cortaba en esos 2 años, desde el bar de la familia de Alfonso, donde se colocaba una taquilla, hasta la casa parroquial, donde se colocaba la otra taquilla. Y la calle estaba cortada. Y las mesas para comer y los ventorrillos estaban en la calle. Sí, Y luego para bailar, entrabas dentro. al patio. Sí.
el patio y la sala. El patio y la sala. Y lo que Y los dice techitos para Germán, arriba, o sea, era tan importante el baile de mago que el 80%, yo diría, de lo que costaban la organización de las fiestas salía de ahí esa noche. Es más, te cuento, a lo largo de la noche, quienes alguna vez tuvimos la oportunidad de estar en las taquillas, venía el director del banco, a veces era el Santander, a veces era Andrés, el director de la Caixa, y a lo largo de la noche íbamos como 3 o 4 veces a la sede que abría de noche para meter el dinero, porque era un riesgo estar a la entrada de un baile con un montón de... Estamos hablando de esa época que empezó... Estamos hablando de 3 millones en una noche. Por entrada. Por entrada. Es decir, que no eran más de 200, 300 personas. Mucho más, muchísimo más. Era masificación. Ya. Absoluta. Hoy no pasaría 300 personas en el cuarto baño. Yo me acuerdo de, a ver, cuando se sacó el baile de mago, bueno, cuando se sacó no, cuando se sacó para afuera, para la calle, las cosas para cenar y para todo aquello, incluso se ponía una pequeña tómbola allí. Sí, Germán también ¿Quién ponía llevaba... las norias? ¿Quién ponía las norias? Las ruedas de la No, tómbola, la rueda de fuego, la pues campanilla sí, de la pues iglesia, sí, pero No, pues yo, ¿qué quieres que te qué? diga? Bueno, yo recuerdo una noche en un baile de mago que me vi como medio tarumba, ¿no? sí. Pero no por lo que había Tomado. bebido, sino porque... Por el gentío. No. A mí, pues, usted, don Antonio, yo me vestía de mago, me ponía allí y siempre me ponía, usted póngase allí, vaya llenando porrones de vino, los porrones de Porque vino, se bebía no olor por de vino, vaso, el olor de vino. porrones, que luego era un desfile porque los asistentes al baile, el Se lo llevó. que podía salir con Lleva un 1 o 2 porrón. porrones para Yo la me casa, ¿no? cansaba de estar allá y allá a la una de eso, me agarraba un porrón de vino, me lo llevaba y invitaba a todo el mundo. Eche para acá. Entonces llegamos al origen de que el baile de mago comienza en el círculo, Ajá. sale a la calle, Sí. pero el círculo sigue celebrando su baile de mago. Sí, te puedo decir algo sobre eso también. Cuando se pasó a la calle, se pensó no seguir haciéndolo en eso. Y entonces nos reunimos un grupo de socios, convocamos a la junta directiva en aquel momento, que creo que era Domingo, si no recuerdo mal, Bravo. Domingo Bravo, y le exigimos, entre comillas, que por qué no se seguía manteniendo el baile de magos en el casino, que eso no quitaba nada Con el baile de la calle. con el baile de la calle, porque era, digamos, un esparcimiento para los propios socios poder disfrutar de eso. Y se siguió celebrando el baile de magos en el casino. Eso también tiene, lo del baile de magos, tiene una explicación también de por qué dejó de hacerse, no solo por que ya la capacidad era imposible de soportar, sino porque el último fue en el 89, la última comisión popular. En el 90 ya lo organizó el ayuntamiento, la fiesta. También fue por casualidad, después lo contaremos. Y ya no necesitaba la fiesta esa taquilla que generaba el baile de magos, porque ya hacer fiestas municipales salía de los fondos. No, y además se quería que fondos fuese propios. una fiesta muy popular. Muy popular. Que fuese una fiesta muy popular. Y por eso se quitó lo que era el baile de magos y lo hacía el ayuntamiento como encargado de la fiesta. Vamos a ver. Hay que reconocer que el baile de magos tenía que salir a la calle. Además, un baile popular era un baile que fuera para todo el mundo, está clarísimo, porque al casino iba el que podía. Eso está más claro que el agua. No todo el mundo tenía... Entonces, la gente quería que el baile fuera a la calle. Sí, pero Yo como creo que decía- fue un acierto sacarlo a la calle también. Pero como decíamos antes,
era un tema de financiación de la propia fiesta. Claro, claro. Si Entonces, no, no se hubiese Si cambiado. no, hubiera sido difícil quitarlo porque no se hubiera podido hacer la fiesta si no hubiera sido ese tipo de ingresos. Si no hubiera cambiado el sistema, ¿no? Haber pasado a una cuestión municipal que se hiciese cargo de las fiestas de mayo, porque si no era insoportable. Y como decía Domingo, que después hablaríamos quizás de por qué en el año 89 se rompe eso y pasa al ayuntamiento a hacerse cargo de la fiesta, ¿no? Si quieres, ya que estamos en el ajo, Pues sí. lo contamos. Lo de que el ayuntamiento asumiera, que más tarde o más temprano lo hubiese tenido seguramente que asumir, la fiesta no fue una cosa premeditada, no fue una cosa prevista. De hecho, cuando finalizó el año 89, las fiestas del 89, que Germán, don Antonio, Alfonso y yo formábamos parte de, no sé si tú también, Zenobia, no lo recuerdo, de la comisión de fiestas. Si éramos casi 60 o no sé Sí, cuánto. era una cosa tremenda. Que fue un año de, yo no sé de dónde entró tanto dinero, Manolo. Me acuerdo, porque claro, llevaba las cuentas y me acuerdo de tal. Sé que se recaudaron, estamos hablando del año 89, 22 millones de pesetas. Que fue la última fiesta de ustedes. La última. La última. 22 millones de pesetas. Yo tengo también que decir alguna Sí. cosa allí, porque de esos 22 millones de pesetas se restauró el retablo Exacto, de la misericordia. del Cristo crucificado. Lo que nos sobró se invirtió en eso. Se invirtió. Entonces, una vez terminada la fiesta, cosa rara en una comisión de fiestas, que es que sobraba dinero, sobró 1.600.000 pesetas. Que ya sabíamos, los que estábamos más o menos en el meollo de la cuestión económica, que ese dinero iba a sobrar, pero no se lo comentábamos al resto de la comisión. ¿Por qué? Porque formaba parte de la comisión el alcalde actual en ese momento, que era José Vicente, y todavía no habíamos cobrado la subvención del ayuntamiento, que era 1.500.000. Si le comentábamos, oye, que las fiestas están pagadas y sobra dinero, esa subvención no la íbamos a cobrar. Y hasta el día siguiente a que recibimos el ingreso, convocamos la reunión y dijimos, señores, sobra este dinero. Y entonces ahí hubo un debate y sugerencias. Por ejemplo, hubo quien decía que ese dinero se le diera a la comisión entrante, otra gente pues otros motivos, y decidimos mayoritariamente, no sé de quién fue la idea, que había un retablo que estaba en condiciones bastante lamentables en la iglesia, y fuimos a hablar con el restaurador y le dijimos, este dinero hay para que se adaptara a ese presupuesto, o sea, que no. Y efectivamente así fue, y ahí tiene una plaquita que... He dicho retablo, lo único que se puso nuevo fue la parte de abajo, donde está hoy el Señor muerto, ¿no? Allí. Y allí tiene que estar todavía escrito en un lateral, sí, y entonces pues acerca de eso, ¿no? Si le encargamos el trabajo a un tal Juan que vivía por la carajita para abajo allí Un carpintero el que carpintero, sí, sí, efectivamente. Juan, y vino, lo desarmó, se lo llevó para abajo, lo limpiaron, aquello pues estaba, qué sé yo, se amarró bien atrás, ¿no? Gracias a Dios, pues el Señor muerto, que no tenía sitio fijo en la iglesia, porque no tenía, un día estaba aquí, otro día para allá, donde... Al fiambre no lo escuchaba nadie, don ¿Eh? Al fiambre no lo escuchaba No lo digo en ese sentido, Sí, ¿no? no. Sino que era la imagen que no tenía Sí, sitio. sí. Sí. Y entonces, pues yo Perdón, don dije, Antonio, sí tenía un sitio, perdone. bueno, que yo... Usted no lo vio, No, pero sí que- tenía donde, al lado de... Tenía un... donde estaba el cuadro Santo Tomás de aquí, no me dijeron después a ahí mí. había un Sí. retablo dedicado a... Sí, y entonces, pues eso, yo digo, pues el sitio para que no se nos pierda, pues aquí. Y me acuerdo que por esa fecha se restauró también la imagen del Señor muerto. Cierto. Y Manolo, como te iba diciendo al principio, lo de por qué surgió lo que el ayuntamiento asumiera en ese momento la fiesta, o sea, nosotros designamos que era lo habitual, o había un grupo que ya tenía intenciones de hacerla y lo pedía, que pasó, en la década de los 70 hubo dos grupos que se fueron alternando y hicieron 5 años seguidos la fiesta, un grupo y otro, o se designaba una comisión, y fue lo que por lo que optamos. Y optamos por una comisión de constructores, pensando en que tenían
el dinero, era el boom de la construcción. Y esa comisión renunció a los 2 meses más o menos de acabadas las fiestas anteriores. Van al ayuntamiento y dicen, nosotros no nos hacemos cargo de la fiesta. Hombre, era una cosa dura porque te iban a comparar con el año anterior y era... Pero si no recuerdo mal, Mingo, se había nombrado, me parece, al Ayuntamiento de Los Realejos, al ilustre Ayuntamiento de Los Realejos, como presidencia de honor de la fiesta. Sí. Previendo quizás... Sí, porque no tuvieron una buena aceptación cuando se lo sugerimos. Efectivo. Pero yo me acuerdo. Sí, es verdad que todos eran constructores. en los programas de los años 80, no sé desde qué año concreto, aparece los alcaldes como presidentes de honor. Sí, sí, es cierto. Recuerdo perfectamente la época de Santiago Luis, que en ese momento, los años 82, 83, aparece él como presidente de honor de la comisión de fiesta que estaba elegida. Lo que sí es curioso, que bueno, ya estás ahí dando la explicación, es cómo un año 89, con tanto, en el momento económico, pues con bastante cantidad de dinero para poder desarrollarlo, al año siguiente, que podría ser pues más, pasa todo lo contrario, que esos constructores, ¿no? Sí, mira, yo te puedo... renuncian y pasa a manos al ayuntamiento. Bueno, ¿de dónde salió tanto dinero? ¿No? Primero, recuerdo que hicimos una rifa nada más empezar, de que valía 6.000 pesetas, ¿no? Que la gente la pagaba fraccionada. Los cartones. Los Sí. cartones, y nos duraron una semana. Perdona, Domingo, es que había en esa comisión sobre los 51, 52 personas. Sí, era brutal. Y luego, pues, la subvención de ese año del ayuntamiento, que normalmente se movía entre las 500.000 y el millón, se fue hasta el 1,5 millones, pero utilizamos contactos políticos, y yo recuerdo que tuvimos 2 reuniones, una en el Cabildo Insular con el presidente, que en ese entonces era Adán Martín, y de esa reunión salieron una subvención de 500.000 pesetas, la promesa, que la cumplió, y afrontar todos los gastos de la Feria de Artesanía. Y después hicimos en el Parlamento una visita concertada también con el presidente del Gobierno de Canarias, que era Lorenzo Olarte, y de ahí salieron... Míralo. Exactamente. Y de ahí salieron otras 500.000, más todos los trofeos que se repartieran para cualquier acto a lo largo de la fiesta. Con lo cual ya estamos jugando entre feria de artesanía, trofeo, los 500.000, y ahí estamos metiendo 2 millones, que eso no eran habituales en la fiesta. Pero es que fueron casi 20 millones de pesetas, ¿no fueron? 22. O 22, mira. Sí. Y después la gente de los barrios que aportaba eran siempre los mismos. O sea, Tigaiga tenía unos personajes propios de Tigaiga que traían tal, Palo Blanco tenía lo suyo, Ico del Alto tenía lo suyo, el Toscal tenía lo suyo, y eso, esa gente aportaba también muchísimo dinero. Recaudábamos, o sea, la gente se volcaba cuando eran las fiestas de San Isidro. Para terminar esta primera parte de esta tertulia, yo creo que conviene destacar dos actos también pujantes que antes lo comentaba en estos años 70. Por un lado, la Feria Artesanía, que también empieza ahí a surgir, y la Feria de Ganado, que veníamos heredando una tradición antigua de cómo el ganado se colocaba el día del santo, era bendecido, salía delante de la comitiva de la procesión, ¿cierto?, hasta que se pasa al sábado anterior, como un acto independiente, donde también don Antonio ahí puede comentar cómo el santo era llevado para su Muchas bendición. veces, o la mayoría de veces, el ganado se ponía aquí en esta calle. Antes de todo eso. El ganado En esta calle. Y el ganado iba a la romería. En la romería. y el ganado así. Y la banda del regimiento acompañando al santo detrás. Sí. Nosotros tuvimos, o sea, yo recuerdo la comisión del 78, todavía fue con banda de música, que fue la banda municipal de Arafo. Sí, y después ya vinieron los chincanarios, ¿verdad? Dico fue el Al año primer siguiente. grupo. Sí, el primer grupo Al que año vino. siguiente ya no hubo Chincanarios. banda, ya se fue poniendo un grupo. Yo me gustaría esto decir porque había una cosa que yo desde que era niño vi, ¿no? Yo solía, a mí, yo fui un chico festero porque mi tío Doro me llevaba para ir a fiesta, pues bueno, pues vamos sobrino. Mi madre me vestía
y yo me iba para allá. ¿Y cuántos en la villa? Pues, yo recuerdo de celebrar la exposición de ganado en San Francisco, arriba, allí frente a la iglesia, lo que es aquel jardín, y por abajo del chorro, donde la gente iba a lavar la ropa. ¿Habla usted de la Orotava? De la Orotava, sí. Bueno, me acuerdo de eso, ¿no? Y cuando yo vine aquí, yo digo, ay, pues, qué bueno que hay que ir allá con la procesión. Y llegó allí Andrés, el de la Caja de Ahorros y eso, ¿no? Que ya estaba por aquí. Y sí creo que ya estaba Andrés por ahí. Sí, estaba Andrés, Sí, estaba en sí. esa época. Y entonces, pues, sacamos al santo, ahí acompañando a ellos allí una parranda que yo no sé de dónde era. Y allá. Y yo quería decir aquí por qué celebraba la Eucaristía, bendecía el ganado, y con la misma ya nos veníamos para acá. Y yo seguía allí la fiesta. Pero en el año ese famoso que ustedes cuentan fue cuando se hizo el primer arrastre. Más En o el menos 89. en el 89. Sí. Y entonces yo me acuerdo que, bueno, llego allí, me hablo con, ¿cómo se llama este que era famoso de la laguna? Que tenía un bigote, tú lo Pedro- conociste porque... Ojeda, Molina. Pedro Molina. Molina. Pedro Molina. que creo que ya murió. Murió. Sí, ya murió, sí. Y me dijo, le dije, mire, ¿se puede parar esto un momentito para yo bendecir el ganado? Me dijo, dice, el arrastre no se para. Digo, ¿cómo que el arrastre no se para? Que si usted va allí y le dice a las vacas, solo las vacas se quedan. Sí, se lo dije. Si usted va y le dice a las vacas, solo las vacas se quedan ahí. Oh, Bravina, quieta. Y yo bendigo el ganado, mire, y yo bendigo el ganado, pero sí le voy a decir una cosa. Si esto sigue así, el santo no viene más. Se lo dije a él allí. Y desde que llegó Manolo Grillo y lo digo, ven para acá. Oh, ustedes me metan aquí este lío y me dejan a mí colgado aquí. Si no se arregla para el año que viene, no vengo. Es verdad. Sí. Y no fui para allá. Perdón, Antonio, tiene usted toda la razón, pero la gente pasaba de San Isidro y demás familiares. Que yo no te estoy diciendo que Todo pero el que mundo iba sin a comer y a beber y las vacas. Sí, San Isidro pero no estaba mira, soleado allí que pa' qué. no, pero espérate que no todo. Hay que salvar el resto de Israel, hay que salvarlo allí. Claro, porque hombre, quedaba allí un buen grupo de gente que se pone allí delante de la mesa y yo celebraba, la gente estaba con mucho respeto. Otro, Y porque era habitual y la gente era una cosa que lo esperaba. sí, no, y a eso, Pero, hombre, pero, Y lo que decía- sí. Pero Más Antonio claro. allí diciendo aquella misa y todo el mundo, yo no te digo que hubieran 4, 5, 10 o 20, pero Bueno. todo el mundo pasaba de la misa. si vale, si mira, si no, Sí, es verdad, es verdad. sin querer echar De hecho, aquí, el llevar el santo ese día y el traerlo, sí. de la misma manera que hablamos de cosas positivas, hay que hablar de cosas negativas, fue un poco patético, porque Claro. los propios de la comisión de fiestas tuvimos que venir a buscarlo a la iglesia y llevarlo y luego traerlo. Y el ganado, Porque y no el había ganado nadie. últimamente tienen que tener un poquito de cuidado porque el año pasado hubo un solajero de Padre y Señor mío y el ganado estaba, bueno, si no se murió alguno, poco le faltó. No, morirse allí, que yo Porque sepa, a ¿no? pleno sol o se toman medidas o se tapa o se hace una pérgola, algo donde el ganado esté Lo que hace falta y que viene desde hace muchísimos años demandándose, y a ver si las autoridades locales toman nota de eso, de hacer un recinto para ferial y que la zona aquella que aún no está ocupada por el urbanismo se pueda usar como un pulmón, digamos, de todo lo que es el centro del pueblo, y que se pueda aprovechar para todo eso. Por dos cosas. Una, para el tema del ganado, y otra, para los fuegos artificiales. Porque se va a ver un momento que no habrá donde echar los fuegos en esa zona. Y la normativa Sí. cada vez es más Efectivamente, más estricta. Sí. Y ahí en ese sentido yo creo que también
la evolución de la feria, la 82. feria ha sido como itinerante, la feria ganado. Sí, sí, Porque buscando sitios. yo que recuerde, yo tengo 40 años, yo que recuerdo, yo cuento como 4 o 5. Sí, sí, Empezó. Sí, lo prim- Se llegó a llegar hasta allá, hasta la sí, parte en la de Gañanía, en la en la Gañanía. La Gañanía. Empezó Detrás en de el la piscina, instituto, detrás de la piscina, correcto. En frente de la casa de mi madre, donde hoy es Comercial Álvarez. Sí. Ahí estuvo unos 3, 4 años. Y los solares esos pequeños que había. La zona de la piscina y más abajo la zona del mercado. Y la zona del mercado, y la sí, zona sí, del sí. mercado. Piloto, Sí. la organización de Piloto, también hay fotografías Es allí. que en esa zona pululó varios años, Sí. no exactamente en el mismo emplazamiento. No, Se iba edificando de- algo, pues se movía. Se movía. Y claro, ahí también lo que comenta don Antonio, ¿no? Cómo va variándose, ¿no? Igual pasa que era el otro tema, la feria de artesanía. La feria de artesanía, pues, de celebrarse en ese fin de semana de la romería conjuntamente con el... y el ganado. Yo recuerdo la casa parroquial, en las instalaciones de la casa parroquial en los años 80, 1 o 2 veces, lo digo porque mis tías y mi madre venían de artesana y allí tenía lugar la feria. La feria. No sé si fue por el año 84, Sí, puede ser. 85. No, ya te decía antes al principio que por los años 70 o 71 se hicieron algunas ferias de artesanía en la casa, lo que hoy es el peatonal. Allí se llegaron a hacer algunas. Porque recogíamos las cosas de las casas, las los casas. pueblos, y se hacía una muestra. En la avenida de Canarias, por arriba del ayuntamiento, en el solar detrás, que se utilizaba hasta hace poco como aparcamiento de coche, ahí la feria de artesanía un montón de años. Debajo de los locales de los remedios. También. También, se llevó. sí, debajo y detrás, en la calle El Nazareno. También en el mercado sí, también sí, se llegó a también. celebrar, en los bajos del mercado. También hay fotografías de los 90. Todo eso se acabaría con el recinto ferial. Sí. Pues con este punto terminamos esta primera ¿Hay parte. alguien por aquí que lo pueda apuntar? Con este punto terminamos esta primera parte de la tertulia y nos emplazamos ahora a una segunda parte donde comentaremos pues o profundizaremos en otros temas de la fiesta. Muchas gracias. Ya se acabó. ¿Y cuánto comimos?